No puede haber nada más brutal que aquella derrota en los pantanos y los bosques. Así se contó en los anales de Roma. 3 legiones imperiales aniquiladas en los pantanos de Germania, en otoño del año 9 después de Cristo. La batalla marcó un punto de inflexión en la historia europea. Porque Roma fracasó en su intento de conquistar las tierras al norte del río Elba y, por supuesto, las que estaban más hacia el este. Los romanos se retirarían a sus defensas en el Rin y el Danubio. Europa quedaba dividida en 2, y así seguiría durante siglos. Fue el comienzo de la leyenda germana. La mayor potencia militar del mundo antiguo hincaba la rodilla ante una alianza de hierro de tribus amantes de la libertad. Los nacionalistas alemanes del siglo XIX convirtieron esta batalla en los pantanos en el acto fundador de la nación moderna. Y hasta la búsqueda del campo de batalla se convirtió en una preocupación nacional. 700 ciudades y pueblos pretendían haber sido el lugar del enfrentamiento. Pero las pruebas arqueológicas apuntan a este lugar, el bosque de Teutoburgo. Desde 1875 un monumento al vencedor domina el paisaje. Arminio para los romanos, o Hermann, el primer héroe de la liberación germana. Desde entonces, el recuerdo de Arminio ha permanecido vivo en este país. Esta es su historia. La batalla contra Roma. Episodio 1. Una provincia demasiado lejana. Julio César dio el mismo nombre a todas las tribus de las inaccesibles regiones al este del Rin. Germanos, que constantemente hacían incursiones en territorio romano. Incluso antes del nacimiento de Cristo, César Augusto decidió proteger el débil flanco oriental del imperio en la Galia. Tras una serie de campañas, las tribus germánicas fueron sometidas. Algunas ofrecieron resistencia, otras, como los queruscos, se aliaron con Roma. Esta tribu vivió entonces bajo el puño de hierro de la Pax Romana. Aquí vive un niño, que más adelante llegará a ser conocido como Arminio. Cuando tiene unos 10 años, su vida cambia para siempre. Arminio es de sangre noble. Su padre, Segimer, pertenece a la aristocracia querusca, aunque Segimer se opone rotundamente a la alianza con Roma. Pero los nobles han elegido a Segestes como líder de su clan. Segimer debe aceptar su liderazgo y sus decisiones. Pero Segestes no es bienvenido en este lugar. Segestes ha elegido la alianza con Roma y ahora ha venido a cumplir las condiciones de esa alianza. Ha venido a por los hijos de Segimer. Deben ser entregados de inmediato a las fuerzas de ocupación.
Es, según él, un sacrificio necesario, que debe realizarse por el bien de toda la tribu. Significa que Segimer tal vez nunca vuelva a ver a sus hijos. Se convertirán en romanos. La toma de rehenes era una de las tácticas favoritas de los romanos. Jefes como Segestes eran sus agentes y tenían mucho que ganar con su cooperación. Sabemos relativamente poco sobre la historia antigua de los queruscos. Aparecen de repente en la época de Augusto. Durante un tiempo fueron enemigos de Roma, pero después firmaron una alianza con ella. Segestes era el líder de los queruscos en tiempos de la conquista romana. Cuando una superpotencia colosal, como Roma, choca con una tribu relativamente pequeña, no es de extrañar que parte del clan o toda la tribu decida aliarse con el enemigo. Todo lo que sabemos sobre los germanos procede de antiguos textos romanos. Escritores como Patérculo, Tácito o Dion Casio recogieron los testimonios de los soldados romanos que volvían de Germania. Las tribus germánicas no tenían textos escritos, de modo que no dejaron versión alguna de la historia de Arminio. Arminio y su hermano Flavio el Bello serían educados como romanos, para que algún día pudiesen volver a su patria como representantes del poder romano. Para los romanos, esta parecía una forma segura de consolidar su control. ¿En quién si no podrían confiar teniendo en cuenta que las familias y clanes que forman el pueblo querusco, sus aliados, están divididos entre enemigos y amigos de Roma? Pero es un error hablar de un pueblo unificado y llamarles germanos. Hay decenas de tribus que luchan constantemente entre sí. Para los romanos, esta es una terra incógnita, un mundo desconocido. Desde el punto de vista romano, se estaban adentrando en un territorio que nunca antes habían conquistado. La Galia tenía una estructura bastante diferente. Eran celtas, ya tenían ciudades permanentes y sus tribus eran jerárquicamente mucho más estables que las de Germania. Los pueblos germánicos viven para sí mismos, separados entre sí, escribió el historiador romano Tácito. Los mayores asentamientos apenas tenían 25 casas, y humanos y animales convivían bajo el mismo techo. Las ciudades y pueblos como las que hay en el resto del imperio aquí son desconocidas. Y para los romanos estos pueblos son salvajes incivilizados, que viven más como animales que como humanos. Tácito nos cuenta que viven en un territorio salvaje, entre los ríos Rin y Elba. Un paisaje cubierto por vastos parajes de bosques espesos de roble y abedul. El lugar que describe Tácito es totalmente desconocido. Las ciénagas que cubren este territorio son repulsivas. Los bosques hacen que los hombres se estremezcan de miedo. Lo que más desconcertaba a los romanos era que no había caminos, ni rutas comerciales, ni por lo tanto puntos fijados hacia los que dirigirse. No había castillos ni baluartes que tomar. Solo aquel bosque terrible que tardaron 9 días en cruzar y en el que no encontraron ni un solo ser humano. Era una pesadilla para los romanos. Los bosques impenetrables eran totalmente inadecuados para la logística y las tácticas militares romanas. Ser destinado a Germania en el gélido norte era considerado un castigo por la mayoría de los soldados romanos.
Y estaban asustados, porque nunca habían visto bosques. Tras siglos construyendo las ciudades romanas y su flota naval, Italia se había quedado prácticamente sin bosques. Les habían destinado al norte de Europa. Sabían que aquel no era su lugar. Julio César escribió: aunque caminen durante 60 días, no podrán decir que han llegado al final de este bosque. Y ni siquiera sabrán dónde termina. A lo largo y ancho del Mediterráneo, Roma tenía una cultura urbana. Vivían en ciudades. Y en comparación, lo que encontraron en Germania era muy primitivo, era muy simple. Faltaban los elementos básicos de la civilización romana y sus logros. Aquello era un auténtico choque entre dos culturas. Para Arminio y Flavio, su viaje hacia el mundo romano les habría llevado en primer lugar a través de los bosques hasta el río Rin. Aquí comenzaba el mundo romano. Y las primeras señales contundentes del dominio romano de la ingeniería eran una enorme fortaleza y un puente que cruzaba el río. Desde este campamento del ejército en Vétera, muchos miles de legionarios protegen la frontera de Roma a lo largo del río. Es solo uno de los muchos campamentos a lo largo del Rin. Los romanos fundaron ciudades como Colonia, Coblenza y Maguncia, escaparates de la civilización romana. Pero el mensaje que transmiten no es: no os acerquéis. Al contrario, son un imán para los bárbaros, que se embarcan en un comercio próspero con los romanos. El pelo largo y rubio es especialmente valioso. Los germanos aceptan monedas que no han visto antes a cambio de sus pieles y cueros. Dos monedas. Las tribus que no tienen nada que vender trabajan para los romanos. Es un mundo nuevo tentador. Sin duda debió de causar una tremenda impresión a las tribus germánicas la forma en que los romanos construían sus torres, la compleja organización que tenían detrás, su destreza para los cálculos y medidas, su destreza para ofrecer un suministro de agua corriente. Todo eso debió de causarles una enorme impresión. Nos imaginamos a aquellas tribus con la boca abierta, absolutamente sorprendidos. La separación de su familia debió de ser dolorosa para Arminio. Pero había numerosos estímulos nuevos para distraerlo. Además, los hermanos bárbaros seguramente se convirtieron en una atracción. Como hijos de nobles recibieron un trato privilegiado. Que incluyó, por ejemplo, su primera experiencia milagrosa con suelos calentados. Es el viaje de sus vidas. Remontan el río Mosela, atraviesan las ciudades de la provincia romana de la Galia y continúan por el Mediterráneo hasta la capital del mundo antiguo. Era una táctica muy popular entre los romanos. Llevaban a los hijos de los nobles a Roma y los educaban en una escuela en la colina palatina.
Allí cumplían dos objetivos. Por una parte eran rehenes y garantizaban el buen comportamiento de sus padres, pero por otra eran educados como romanos, y se esperaba que cuando volviesen con su pueblo se comportasen como tales. Y sin duda eso fue lo que le ocurrió a Arminio, porque cuando él era un niño, los romanos tomaron rehenes nobles en Germania. Arminio y Flavio posiblemente llegaron a Roma sobre el año 9 a.C. Primero atravesaron los barrios de los canteros en unos suburbios llenos de vida. Después se fueron acercando al centro de la mayor ciudad del mundo, con su 1.000.000 de habitantes. Arminio llega a una ciudad que prospera como nunca. Grandes rutas de desfile recorren la ciudad. El mármol reluce bajo el sol mediterráneo. Nunca habían disfrutado de un período de paz tan largo, y el Imperio Romano nunca había sido tan grande como bajo el emperador Augusto. Bajo Augusto, el Imperio Romano había alcanzado un tamaño desconocido, porque Augusto lo amplió mucho más allá de lo que habían hecho sus predecesores. Piénsenlo. El norte de España, los Alpes, grandes franjas de territorio que llegaban hasta el Danubio, Anatolia interior, Judea, Egipto, África. Él añadió todo esto al Imperio Romano, que alcanzó una extensión geográfica enorme. Pero, sin embargo, posteriormente, la época de Augusto sería asociada con la paz, porque logró la paz en Roma tras décadas de guerra civil, de romanos contra romanos. Pero en política exterior, Augusto no fue para nada un emperador de paz. Hizo la guerra, sin pausa, durante todo su reinado. Siendo joven, Arminio entra a formar parte de la gigantesca máquina bélica romana. Enseguida comprende la clave del éxito militar de Roma: la disciplina. ¡Atención! No debió de ser fácil para un querusco someterse a un entrenamiento estricto y a una obediencia incondicional. Los guerreros germánicos rechazaban los liderazgos firmes. Pero Arminio demuestra ser un excelente alumno. Es un joven que aprende rápido y tiene un talento inusual para ser germano, según el veredicto contemporáneo. Este querusco se está convirtiendo en el soldado romano perfecto. Esta educación de un germano dentro del Imperio Romano siempre tiene dos vertientes. Una vertiente técnica: ¿cómo lidero un ejército? ¿Qué armas llevo? Y una vertiente ideológica. La política y Roma son la misma cosa. Roma es el ideal que debemos adorar. Y los romanos combinaban ambas. Aproximadamente en el año 1 a.C., Arminio recibe su primer destino, Panonia, en los Balcanes. Es capitán de la Auxilia, una fuerza montada de mercenarios germanos. Las tribus de esta provincia balcánica se han levantado contra Roma. Roma contraataca con fuerza y envía 15 legiones, más de 100.000 hombres, la mitad de todo su ejército, para aplastar a los rebeldes. ¡Atención! ¡Preparados! Es una demostración de la absoluta superioridad de la estrategia militar romana. ¡Fuego! ¡Fuego! El poder romano no se encuentra en el valor de los soldados individuales, sino en la cooperación estratégica de las unidades militares. Arminio nunca olvidará esta lección. En un combate abierto, Roma es invencible.
Nos encontramos ante dos formas diferentes de concebir la guerra. El ejército romano es profesional y disciplinado. Los diferentes rangos poseen funciones y papeles definidos. Cada hombre sabe si debe hacer una cosa u otra. Manda a muchos hombres y tiene medios y equipo para hacer esto o aquello. Entre los germanos, sin embargo, existía una relación entre los jefes o nobles y los guerreros elegidos que pasaban de tribu en tribu y que habían jurado fidelidad a esos jefes. A su manera, esos guerreros también eran profesionales. Era una relación personal y, en cierto sentido, por supuesto, también fomentaba la disciplina. Es decir, era una cuestión de honor. Una situación en la que estaban unidos a un hombre concreto y le debían lealtad. Los romanos avanzaban en una formación cerrada llamada testudo. Los bárbaros atacaban en una formación en cuña llamada cabeza de jabalí. La fuerza del impacto es efectiva solo momentáneamente. Las legiones están protegidas y siegan a sus atacantes. Las filas están tan cerradas que actúan como un solo hombre. No sabemos qué hizo exactamente Arminio en la guerra de Panonia, pero debió distinguirse en el combate. Cuando volvió a Roma, el emperador Augusto le nombró caballero, el mayor honor concedido a un miembro de una tribu germánica. El hijo de un noble de los bosques de Germania se había convertido en un ciudadano respetado en Roma. Han pasado 15 años desde que dejara atrás su casa. Es imposible saber si echa de menos a su familia, la libertad, los bosques infinitos. Imposible saber cuáles son sus ambiciones. Conocemos muchos casos de germanos al servicio de Roma que aprendieron a comportarse como romanos, pero sin sentirse romanos ni ser leales a Roma. No es fácil conseguir que la gente se comprometa de verdad con un sistema que puede que les conceda grandes privilegios, pero que también les exige un cambio de identidad. No todo el mundo puede hacerlo. En el año 7 después de Cristo, Augusto nombra un nuevo gobernador para Germania. Es un pariente suyo, llamado Publio Quintilio Varo, al que describen como físicamente corpulento y espiritualmente complaciente. Aunque Varo ya ha demostrado su valía en una crisis. Aplastó una revuelta judía siendo gobernador en Siria y crucificó a 2000 rebeldes. Llegó a esta provincia rica como un hombre pobre y se marchó de esta provincia pobre como un hombre rico, dirían de él después. En sus días de gloria se acuñaron monedas con su imagen, un raro privilegio. Varo tenía las habilidades y experiencia que necesitaba un senador romano seleccionado para el trabajo en Germania. Augusto, desde luego, no enviaría a cualquiera a aquella zona, solo porque fuese su pariente, si no estuviese convencido de que tenía la experiencia necesaria para cumplir con lo que se esperaba de él. Pero entonces Augusto toma una decisión que tendrá consecuencias imprevistas. Envía a Arminio a Germania junto a Varo. Es una decisión que agrada a Varo. Arminio tiene fama de ser valiente, disciplinado y leal. Y conoce a los queruscos y su forma de luchar.
habla su idioma. El año 7 después de Cristo, Arminio regresa a su patria. En los últimos 15 años los romanos han llegado en masa, han construido su nueva provincia, han montado campamentos a orillas de los ríos Rin, Meno y Lippe, para consolidar su control en la Germania Magna. En Haltern, a orillas del Lippe, se encuentra su centro administrativo, la capital de la nueva provincia. Junto al actual Museo Romano de Haltern, crean una base para 3 legiones, un total de 20.000 hombres. Hay barracones, herrerías para fabricar armas, hornos de cerámica y villas para los oficiales de mayor graduación. Y en el Lippe hay un puerto al que llegan mercancías y lujos romanos, para hacer la vida más soportable en estas tierras bárbaras. Ya desde el principio, los romanos intentaron dar la impresión de que habían sometido a Germania. En su testamento, Augusto escribió: «He conquistado Germania hasta la desembocadura del Elba». Cuando un general obtenía una victoria en Germania, adoptaba el título de germánico, para significar que tenía a las tribus germánicas bajo control. Los romanos acuñaban monedas que representaban a Germania como una mujer, sentada en el suelo, llorando y con una lanza rota, para que el pueblo llano captara la idea. Pero Tácito contradice esa idea. Dice: eso es una tontería. Germania no ha sido derrotada. Las tribus germánicas siguen viviendo igual que hace 200 años, completamente libres. A su vuelta, Arminio tal vez buscó en vano señales de la dominación romana. A medida que se aleja un poco de las fortificaciones romanas, el avanzado modo de vida romano no aparece por ninguna parte. Arminio sin duda aprovechó la oportunidad para reencontrarse con su padre, Segimmer. Tuvieron tiempo para hablar de la grandeza de Roma o de su patria. Por cálida que hubiese sido la bienvenida, el padre sin duda habría sentido una mezcla de emociones al ver entrar a su hijo en la casa familiar vestido con el uniforme de un soldado romano. Arminio sin duda debió alabar las ventajas que les había traído Roma y formar parte del imperio. Riqueza, conocimientos y justicia, y el fin a las perennes guerras civiles entre las tribus germánicas. Pronto habría calzadas, ciudades, incluso suelos de piedra calientes en lugar de tierra batida. Pero son 2 hombres que hablan sin escucharse. Para Segimmer, su hijo niega a la tierra que le vio nacer. Los romanos exprimen a las tribus a base de tributos, como si fuesen las uvas de un vino amargo. Los cuentan como ganado para imponerles impuestos y prohíben a los hombres libres llevar armas. Sin una espada, un querusco no puede ser libre. Pero su pueblo está indefenso. Los tiempos han cambiado. Los queruscos están condenados a una vida de esclavitud. Han perdido su libertad. Pero no todas las tribus germánicas insisten, como Segimmer, en la libertad y la independencia. En el río Land, cerca de la pequeña localidad de Valgirmes, los arqueólogos han realizado un descubrimiento extraordinario. Cuando en 1993 se encontraron restos romanos en esta zona, se pensó que era solo otro campamento del ejército. Los escritos romanos decían que habían fundado ciudades propiamente dichas al este del Rin, pero los expertos siempre los habían tachado de propaganda. Pero ahora había pruebas de algo más. Esta es una ciudad civil.
Hasta ahora, la única ciudad romana descubierta a este lado del Rin. Fue planificada para que la habitasen romanos y germanos. El historiador romano Dion Casio describió la estrategia que ocultaba. Al construir foros, casas y baños, se seducía a los pueblos derrotados para que abrazasen la paz. Y entonces, los arqueólogos encontraron pruebas concluyentes de la actitud de Roma hacia su recién conquistado territorio. Nos sorprendimos mucho cuando encontramos fragmentos adornados en un lateral con pan de oro. Enseguida nos dimos cuenta de que tenían que ser partes de una estatua de bronce. Pero cuando encontramos un estribo, una parte de las riendas y el casco de un caballo, supimos que estábamos ante una estatua ecuestre. Y por supuesto, el tamaño de las piezas dejaba claro lo grande que era la estatua. Era a tamaño natural. Y dado que tenía adornos dorados, una estatua de esa época, colocada en ese lugar, solo podía haber sido una estatua del emperador Augusto. Este monumento áureo se alzaba en el foro. El hecho de que hubiese una estatua ecuestre de oro a tamaño natural en Valguirmes demuestra que los romanos reclamaban claramente como suyo el territorio, pasando por encima de la población local. Imagínense a un nativo de la zona, de pie, en el foro, contemplando esta reluciente estatua de oro de un jinete y su caballo, y que era el retrato realista del emperador. Tenía que ser algo absolutamente impresionante para ellos. Varo probablemente esperaba encontrar Germania ya pacificada cuando llegó a Haltern y conoció a Arminio. Su tarea consiste en convertir Germania en una provincia romana de pleno derecho. El conocimiento del terreno de Arminio es inestimable. Pero un simple capitán de la caballería auxiliar nunca le diría a su general lo que tiene que hacer. Varo insiste. Un germano sabe cómo tratar con germanos. Sabrá cómo ganarlos para el imperio. Puede que la sangre que corre por mis venas sea germánica, dice Arminio, pero mi cabeza y mi lengua son romanas. Entonces Arminio debe actuar como un romano, replica Varo. Y a Arminio le es encomendada su primera misión. Las legiones están a punto de ponerse en marcha hacia sus campamentos de verano. Arminio será quien reconozca el terreno. Para demostrar su dominio, los romanos trasladaban a sus tropas al este cada verano. Desde sus baluartes en el Rin y en el Lippe, marchan hacia el río Weser, hogar de los queruscos. Viajar por estas tierras vírgenes desconocidas es una empresa desalentadora. No hay calzadas de ningún tipo. Para transportar a sus tropas y llevarles suministros, los romanos se ven obligados a usar el río Lippe. Incluso desarrollan una embarcación especial para ello. Es una barcaza de fondo plano de 30 metros de eslora, con un calado de solo 40 centímetros. Puede navegar en aguas poco profundas y transportar una carga de 53 toneladas. Con centenares de estas barcazas, Varo se adentra en Germania, hasta que el río se vuelve demasiado estrecho. Entonces desembarcan la carga a tierra. Hay enormes cantidades de material.
Las legiones viajan con un contingente civil, herreros, carpinteros, recaudadores de impuestos. Muchos llevan a sus familias. Y después están los mercaderes, con su vino y aceitunas. Y todos los pequeños lujos de la patria que hacen más soportable a los romanos la vida en el frío y salvaje norte. La unidad auxilia, formada por mercenarios germanos a caballo, se encarga de abrir y escoltar la marcha. Arminio es su comandante. Un total de 22.000 personas que forman una fila de 15 kilómetros se abren paso por la llanura. Si avanzas en un frente ancho de varias columnas, pero de repente te encuentras con que debes pasar un río o un barranco, o una franja estrecha de terreno entre un acantilado y un pantano, donde el camino apenas tiene 20 o 40 metros de ancho, poco importa que hayas estado avanzando en un frente ancho. De repente todo se para. Eso significa que debo avanzar formando un frente estrecho desde el principio, a no ser que quiera crear unos atascos imposibles después. Piensen en una autopista. Cuando una autopista de 3 carriles de repente se reduce a solo uno, tenemos un fabuloso atasco. Pues eso es lo que le pasaba a Varo. Marchaba con sus tropas por un terreno difícil, relativamente desconocido. No podía avanzar en un frente amplio porque habría creado exactamente ese tipo de atasco. Así que sus columnas de marcha eran cada vez más y más largas. Los soldados marchaban en 4 columnas. Cada legión contaba con un convoy de carretas que transportaba su equipo. La columna avanzaba unos 20 kilómetros de media al día. Las legiones se dirigían hacia una zona próxima a la actual Minden, que incluso hoy conserva su nombre latino, Porta Westfálica. Aquí es donde el río Weser atraviesa las montañas de Wien y Weser. Durante mucho tiempo no se conoció la ubicación exacta del campamento de verano de Varo. Pero en 2008 los arqueólogos descubrieron restos romanos en un pueblo próximo al río Weser. Todavía es pronto para decirlo, pero hallazgos como este sugieren que este lugar era una base militar. Tal vez el campamento de verano de Varo. Es la estaca de una tienda legionaria. Desde su nueva posición de vanguardia, Varo decide imponer la ley romana a los bárbaros. Un pueblo que no ha sido sometido en combate tal vez pueda ser controlado con la aplicación estricta de la justicia. ¡Apartaos! ¡Dejad paso! ¿Pero es este realmente el momento ideal? El historiador Velleio Paterculo tiene sus dudas. Escribe: Varo dio órdenes a los germanos como si ya viviesen en la esclavitud. Les exigió tributos como si fuesen sus súbditos. Los recaudadores de impuestos se hacen famosos por exigir que se paguen las cantidades exactas por los diferentes bienes. Las reglas son para todos, sin excepciones ni retrasos. Bien. Pero las autoridades de la hacienda romana se sienten decepcionadas con lo que consiguen en los pueblos germánicos. Estas tierras apenas producen excedentes. Las tribus germánicas son agricultores de subsistencia. Cuando les confiscan sus limitados productos, su frustración ante la dominación romana se convierte en odio. Y la ley romana solo empeora las cosas. Que una persona sea juez en la disputa entre otras dos va en contra del sentido de la justicia germánica.
Siempre ha sido privilegio de los nobles germánicos negociar entre sí los asuntos de justicia. Y la peor transgresión. Varo condena a los nativos a ser crucificados por robo. En el mundo germánico solo los dioses podían decidir sobre la vida y la muerte de un hombre libre. El robo e incluso el asesinato se expían pagando una multa, denominada Bergeld. Soltadme, no me toquéis. Pero Varo ignora las sagradas tradiciones germánicas. El comportamiento de Varo en Germania no difirió mucho de la política romana en otros lugares del imperio. Intentó introducir la ley romana, porque eso formaba parte de la vida en una provincia romana. Y que a los pueblos germánicos no les gustase, bueno, fue una reacción perfectamente normal por su parte. Pensemos en lo que pasa hoy. A la gente no le gusta que la juzgue o la encarcele una potencia extranjera. Todas las comunidades intentan resistirse cuando aparecen extranjeros que quieren imponer su forma de justicia. Varo corta de raíz brutalmente cualquier muestra de descontento. Los cabecillas son ejecutados, sus aldeas quemadas. ¿Y qué piensa Arminio de todo esto? Él recordaba a su pueblo como una tierra de guerreros libres y orgullosos. A su vuelta los encuentra indefensos, impotentes y desmoralizados, oprimidos por el mismo poder que él representa. Llega la hora de la verdad para este querusco. Puede que no tenga elección. Se vuelve contra Roma. Los historiadores siguen debatiendo por qué hizo exactamente Arminio lo que hizo. Las fuentes romanas no nos dicen nada. Pero tal vez no sea tan difícil de comprender. Arminio debió de experimentar cosas que lo llevaron a cambiar de opinión. Roma nunca había sustituido completamente al mundo querusco en sus lealtades. Y seguramente tuvo presiones de ambos bandos cuando tomó la decisión. Seguro que estaba profundamente fascinado por Roma y que absorbió de ella todo lo que necesitaba para llevar a cabo su plan. Y usó todo eso y lo sumó a su herencia germánico-querusca para volverse contra Roma. Roma, de la que ahora pensaba que ya no podía ser el futuro para su pueblo. Pero tal vez Arminio tenía razones egoístas para traicionar a Roma. Cualquier pretensión de hacerse con el liderazgo de su tribu se habría resentido por su cercanía a Varo. Encabezar una revuelta exitosa contra Roma le daría un enorme renombre entre todos los pueblos germánicos. Es muy probable que Arminio ambicionase convertirse en rey de los pueblos germánicos, algo que nunca había existido. Según esta teoría, actuó movido por esta extraña combinación de patriotismo local y del característico deseo romano de alcanzar el poder. Si se enfrentaba a los romanos con su pueblo respaldándolo, podía alcanzar una posición independiente, poderosa.
que nunca habría sido posible siguiendo a los romanos. Siempre habría sido su marioneta. Y desde luego, él deseaba alcanzar el poder. De modo que este impulso personal, podemos decir que era una lucha por la libertad. Y al mismo tiempo, usó este impulso para crear su propio reino, su propio imperio, el imperio de Arminio. Y desde luego no es una coincidencia que acabase siendo asesinado por su propio pueblo, porque en cierto sentido era un enemigo de la libertad germánica. A espaldas de los romanos, Arminio convoca a todas las tribus germánicas para poner a prueba su lealtad. Tiene que persuadirlos de que posee el Heil de un líder militar triunfante. Para los pueblos germánicos, el Heil es la expresión máxima de la buena suerte. Aquel que se lo gana o que lo recibe de los dioses tendrá éxito en todo lo que emprenda y compartirá su Heil con todo aquel que le siga. Pero no será fácil unir a las tribus germánicas en pos de un objetivo común. Prefieren pelearse entre sí. El peor enemigo de una tribu germánica es otra tribu germánica. Hay líderes tribales que reciben oro y privilegios de los romanos a cambio de su lealtad. Uno de ellos es Segestes, un pariente de Arminio. Segestes ha sido elegido jefe de los queruscos. Segestes intenta convencer a los jefes de las demás tribus de que sería un suicidio alzarse contra Varo y sus legiones. En todas las sublevaciones que se han producido hasta ahora, los romanos han resultado victoriosos. Las tribus han sido aplastadas. La venganza de los romanos ha sido terrible. Atacarlos de nuevo solo produciría el mismo resultado. Solo que esta vez las represalias serían todavía más brutales. Un romano perfecto como Arminio debería saber mejor que nadie que los romanos son invencibles. Es Arminio el romano quien recuerda a su pueblo que viven en la esclavitud. Han robado a nuestras familias la libertad. Que las armas y símbolos de la ocupación, las hachas de combate romanas, los recaudadores y las togas invaden sus bosques y pueblos. Que los hombres libres pagan impuestos y tributos a extranjeros y son ejecutados bajo las leyes romanas. Para convencer a los últimos indecisos que temen encaminarse a una muerte segura y guiar a sus familias a la esclavitud, Arminio les revela que tiene un plan. Un plan que hay que poner en práctica inmediatamente. Arminio promete guiar a sus seguidores hacia la libertad. Arminio era un hombre de personalidad carismática. ¿Cómo si no habría conseguido poner a tanta gente de su lado tan rápidamente y con tanto secreto, sin que los romanos se diesen cuenta de nada, o al menos sin que notasen algo que les llevase a sospechar? Una mañana de septiembre del año 9 después de Cristo, la 17ª, 18ª y 19ª legiones levantan el campamento. Con sus carretas de pertrechos, sus artesanos, mercaderes y sus familias, suman un total de más de 22.000 personas. Están deseando volver a la comodidad y el lujo de sus cuarteles de invierno. Pero la perspectiva de tener que marchar atravesando los bosques germánicos les provoca sentimientos dispares. Muchos de los soldados más veteranos solo quieren dejar atrás esta campaña para poder disfrutar de un merecido retiro en Roma. Un derecho automático tras 25 años de servicio. El estruendo de las armaduras y el sonido de los pasos de miles de pisadas se escuchan en lo más profundo del bosque.
pero el ruido dejará paso a un silencio clamoroso. La grandeza de Roma, tan efectiva para la intimidación de sus enemigos, se verá impotente aquí. Algo ocurrirá en estos bosques. Un peligro mortal acecha, perfectamente oculto. Varo y sus soldados caminan hacia el desastre. La carnicería se desatará sobre los romanos sin previo aviso y con furia salvaje.